Antes de pasar con nuestra compañera Camila, vamos a comentar brevemente el caso de De la Brianna niña Brianna. Genao, que ha tomado un giro, yo diría que pudiera ser esperanzador la información que se da en el día de ayer de que la Interpol ha colocado en su página una alerta amarilla sobre este caso. ¿Qué es lo que significa una alerta amarilla? Que en puertos y aeropuertos deben colocarse la foto de esta niña y estar alerta a los inspectores de migración, porque la presunción que tienen es de que haya podido ser sacada del país. Eso brinda una esperanza de que pudiera estar viva. O sea, algún indicio debe tener la Interpol que le haya facilitado el FBI, que ha estado investigando el caso, y que ya concluyó, según informó Sí. Faridi ayer, concluyó esa parte de la investigación, pero eso es esperanzador, que el FBI la Interpol haya colocado una alerta amarilla y tenga la presunción de que pudiera o llamar a estar alerta por si la niña fuera a ser sacada del país o haya sido sacada del país. Entonces, ese Pero, pudiera ser un giro ¿sabe en la qué? investigación. En este tipo de casos suele correr esa pelota, de que se diga de que sacaron a la desaparecida, en este caso a la niña del país. Lo vimos, o lo escuchamos más bien en el caso también de la extranjera, Eh, de Sudiska Sudichia Konanki, Konanki, que también corrió esa pelota. ¿Cuál Pero como caso? usted dice, ¿Cuál caso es el ese? de Sudichka Konanki, la, la la extranjera de chica La origen joven de hindú. origen hindú que se dio como que ahogada en... eso se Bueno, pero quedó ya esa más era una nunca. adulta. Pero Sí. le comentaba que siempre corre esta pelota en este tipo de casos, pero en este caso, valga la repetición, al colocarse la alerta en la Interpol, pues pudiera Bueno, sí pudieran tener informaciones y que verdaderamente aquí puedan habían concluir en algo. dos posibilidades, ¿verdad? Una, que la niña la secuestraran, se la llevaran, Ujú. tal vez para, incluso se habló de órganos, se habló de cosas Sí, así, muchas cosas que la gente dice que aquí no tiene todo el la fundamento, Que ayer ministra la pero ministra Raful, son dijo las que posibilidades que existen en estos casos. Y en este último caso se estaba procurando, sobre todo a partir de que hubo una supuesta confesión de los dos individuos que ujú, decían que habían abusado, el hermano le dijo al otro. Entonces, lo que se presumía era un enterramiento y ujú. lo que se buscaba era el cuerpo, se hablaba de la habían descuartizado, en fin. que yo no Pero sé al qué no pasó ahí. Con aparecer, es, es- Yo no sé qué pasó ahí, don con, Percio, con sí, esa versión, porque se dio inicialmente, incluso claro, varios medios de impresos publicaron la versión de que ellos habían admitido el crimen, que la habían descuartizado, que no sabían dónde habían tirado el cuerpo porque estaba oscuro, y al otro día silenciaron a ese coronel de Puerto Plata que dio esa información. ujú, De inmediato se mandó a Diego Pesqueira para que fuera el vocero de las informaciones policiales y se mantuvo allí, se mantiene allá todavía desde ese momento, mas nunca se volvió sí, y a ofrecer de hecho, informaciones porque incluso se dijo que esas declaraciones habían sido ofrecidas bajo coerción, que le habían dado golpes para que admitieran esto. Ellos no dijeron eso, fueron personas de la comunidad quienes se refirieron a esto, pero más nunca el coronel de incluso Puerto ahí Plata ha vuelto a circuló dar una declaraciones. versión sí, de que a la persona que se sindicó como responsable o haber confesado, se dijo que hubo un examen al pene de ese señor ujú, que Mm, tenía unos rasguños que él había dicho que se lo había hecho de que masturbándose mm, y un médico le había dicho que eso no era posible con arena, sino que era producto de de un forcejeo. ujú. Entonces ahí es donde parte la idea de que entonces admiten que sí, que el hermano le dijo que no lo hiciera, que era familia. Por tanto, ya lo que se buscaba era una persona fallecida, supuestamente Ujú. violada y asesinada. Por tanto, al no aparecer nada de eso, pues lógicamente la hipótesis de que puede, y en ese sentido tiene lógica la alerta de la Interpol, de que se tenga cuidado por si tratan de sacar a la niña del país, ¿verdad?
Claro, pero ¿qué habrá pasado con esas versiones? Es lo que uno se pregunta. Bueno, y yo creo que esas cosas son las que a veces se quedan en una nubarrón, porque la policía, eh, digamos, mandó un vocero, pero tampoco han dicho nada concreto. No, no. Pero controla la información porque Diego sabe cómo manejar los medios allá en el lugar, dosifica las informaciones. Sí, pero Todo lo que se ha dicho pero después de eso pero yo es, se está también. investigando y no Sí. se pueden ofrecer mayores detalles para no entorpecer las investigaciones. Pero yo te voy a decir una cosa. Tú supones que si tú controlas la información que sea verdadera, es porque tú estarías protegiendo a alguien. Pero ¿qué interés puede tener la policía de proteger a quién? ¿A un delincuente que se roba un niño? ¿A un delincuente que mata a una niña? Bueno, Que como que Bueno, no le veo negocio a eso, más que perjuicio para la propia institución. lo cierto de todo esto es que hay una familia que sigue esperando sí, Porque las que aparezca su autoridades hija. no pueden tener un policía para cada niño. La no, familia protege a su hijo, protege al miembro de la familia. La responsabilidad de las autoridades es la investigación, determinar. Y bueno, si las Sí, autoridades hacen todo el esfuerzo, no pueden tal vez evitar que se hayan robado a un niño, porque puede ocurrir. sí. Lo que ya el sistema de seguridad nacional, lo que tendría que ver, bueno, todo niño que sale en migración del país, lo primero que tiene que presentar es una autorización. Incluso si aún la mamá o el papá sacara a la niña, en migración tú debes presentar la autorización del otro papá que autoriza que la niña vaya. Exacto, ¿no?